Desde Buenos Aires, República Argentina, el Ministerio de Restauración Familiar presenta Regálame 10 minutos con el apóstol Alfredo Soto. Regálame 10 minutos. Quiero hablarte un poquito acerca de la historia de Pablo, como algunos le llaman San Pablo. Pablo dice que era un hombre que perseguía a los cristianos y respiraba amenazas de muerte, dice la Biblia. Y la historia cuenta de que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar acoses contra el aguijón. Y Pablo tiene un encuentro con el Señor y por un momento queda ciego. Y luego viene un enviado del Señor, Ananías, a orar por él para que recupere la vista. Y Pablo comienza allí su conversión. Inmediatamente cuando comienza su conversión, empieza a predicar de lo que le había pasado y del Señor Jesucristo. Obviamente que había tenido un encuentro con él. Pero ese era simplemente el comienzo. Luego dice que Pablo viajó de Jerusalén, en barco por supuesto, hasta Antioquía. Y allí estuvo con Bernabé y comenzaron a congregar en la iglesia que estaba en Antioquía. Un lugar donde había profetas, donde había maestros. Y dice que de repente se estaban todos ministrando al Señor, los profetas, los maestros, y vino el Espíritu Santo y le dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he encomendado. Una cosa importante es entender el plan de Dios, el propósito de Dios. Seguramente que Pablo, con lo que le pasó, estaba muy entusiasmado de haber tenido un encuentro personal con Jesús. Estaba muy entusiasmado y trató de predicar. En ese momento había un gran revuelo en Jerusalén, había mucha persecución. Pedro había sido encarcelado. Ellos, por miedo a la persecución, no le predicaban nada más que a los judíos, pero había varones que se animaban a predicarle también a los gentiles, que justamente pasó allí en Antioquía. Entonces había como todo un revuelo y Pablo estaba allí en la iglesia que estaba en Antioquía. Y digo esto porque es muy importante saber de que seguramente pasó un tiempo congregando en la iglesia de Antioquía. Y en ese tiempo habrá aprendido mucho más del Señor. Y de repente vino el Espíritu Santo. Y te digo esto porque todos nosotros tenemos un principio, un comienzo en Dios. Pero ese comienzo en Dios es simplemente eso, el comienzo, el principio. Porque luego necesitamos la directiva del Espíritu Santo. Era imposible que Pablo y Bernabé pudieran predicar y vemos tantas cartas de Pablo en diferentes iglesias donde estableció hijos espirituales, pero era imposible que Pablo hiciera todo eso por más que estuviera en su corazón, en su mente, si no era enviado por el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios que había en Antioquía una iglesia donde se movía el Espíritu Santo, donde había profetas, donde había maestros, pero la persona principal que había en ese lugar era el Espíritu Santo, el único que sabía lo que Dios tenía preparado para Pablo. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que es importante de que más allá de que hayas tenido un encuentro con Jesús, de que estés entusiasmado por las cosas del Señor, que recién hayas comenzado, tenés que entender que necesitas ser ministrado por el Espíritu Santo, porque Él es el único que va a guiarte a toda verdad. Cuando hablamos de verdad, hablamos de palabra, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando hablamos, vuelvo a repetir, de verdad, hablamos de lo que fue diseñado por Dios. Y solamente el Espíritu Santo sabe lo que fue diseñado por Dios para tu vida. A lo mejor estás allí, que crees en el Señor, que fuiste una vez a una iglesia evangélica o estuviste durante mucho tiempo congregando en una iglesia, pero nunca supiste cuál era tu plan o el plan que Dios tenía para tu vida y el propósito que Dios tenía para tu vida. Y es importante
de que busques al Espíritu Santo para tener un sentido hacia dónde vamos. No es cuestión de simplemente caminar, no es cuestión de simplemente ir. Yo creo que si nos vamos a la esquina de nuestra casa o nuestro barrio o la avenida donde pasa el colectivo, no lo tomamos cualquier colectivo, sino que vamos a tomarnos el colectivo que nos lleva al destino donde queremos ir. Y es importante que usted sepa cuál es el destino donde Dios te quiere llevar. Por eso no es cuestión de hacer cualquier cosa. Pablo necesitaba la directiva y vemos el éxito tremendo de Pablo con las cartas que escribió, y algunas son tremendas y hasta el día de hoy nos guían a caminar conforme al plan y al propósito de Dios. Para cerrar, es necesario no solamente que congregues en una iglesia, no solamente que escuches lo que un profeta puede hablar o decirte, sobre todo hoy en día que tenemos muchas ofertas, por decirlo así, en internet. No solamente estudiar la palabra de Dios como si fuera teología, sino que una parte muy, pero muy fundamental es que seamos guiados por el Espíritu Santo. Pablo nunca hubiese sido el que es o el que fue si el Espíritu Santo no hubiese hablado a la iglesia y le hubiesen impuesto las manos. Y los enviaron, porque el Espíritu Santo dijo que los enviaran para que se cumpliera el plan y el propósito que Dios tenía sobre ellos. Busquemos con pasión el Espíritu Santo de Dios y Él nos guiará a toda verdad. Dios te bendiga.